tiempo, Dios, de enseñanza, este tiempo de palabra, de ministración, de estudio, Dios, suplicándote, Dios, que abras nuestro entendimiento, Señor, que venga sobre tu pueblo espíritu de sabiduría y de revelación, Señor, y que la palabra, Dios, pueda ser una palabra revelada, una palabra, Señor, que nos hable, que nos confronte, Señor, pero también que nos edifique, Dios, y que nos muestre como un espejo, Dios, Señor, la realidad de nuestra vida, Dios. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Quita, Señor, todo factor de distracción en el ambiente, en nuestro cuerpo, Dios. Que todo sea atado y sea sometido a tu voluntad, Dios. Te lo pedimos, bendito Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios. Amén. Miren, quiero hablar en esta mañana sobre el ataque de la serpiente. ¿Ven? Y hace tiempo me recuerdo que hablábamos sobre este tema, de cómo la serpiente, ¿verdad? Vemos cómo involuciona y cómo se convierte en serpiente, después en culebra, ¿verdad? Bueno, no recuerdo, pero la idea es que evoluciona hasta el dragón, ¿verdad? Que dice la palabra en Apocalipsis, que es la serpiente antigua y que es Satanás, ¿verdad? Así lo describe la palabra. Amén. Entonces, mire, quiero empezar a leer en Génesis 3, 14 y 15. Dice de esta manera, dice: y el Señor Dios dijo a la serpiente, fíjese, por cuanto has hecho esto, maldita serás más que todos los animales y más que todas las bestias del campo. Sobre tu vientre andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero en esta parte viene la sentencia, dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer. Pero dice: entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el calcañar. ¿Ven? Entonces, pues aquí tenemos que analizar un poco, porque aquí está hablando de la mujer, pero aquí pone un prefijo él, como un prefijo masculino, ¿verdad? Entonces, es obvio, ¿verdad?, que está hablando de la descendencia de ¿quién? De Jesucristo, de nuestro Señor. Amén. Pero entonces aquí vemos entonces como que hay una guerra, ¿verdad?, entre las simientes, entre la simiente de Dios y la simiente del enemigo. Pero viene, ¿verdad?, a través de un ataque, y ¿verdad?, ya alguna vez me acuerdo que lo hemos hablado, y entonces vemos cómo en este momento, ¿verdad?, hay una caída, y mire, y entonces a través de esta caída se dan las contaminaciones de los reinos. Amén. La que sigue, por favor. Mire, entonces usted y yo fuimos a la primaria, ¿se acuerda? Y en la primaria nos enseñaron que hay reinos. ¿Se recuerda cuáles eran esos reinos? A ver, ¿cuál? Reino animal, reino vegetal y reino mineral, ¿verdad? Entonces, por lo menos eso, ¿verdad?, era lo que nos enseñaban. Y entonces, en el reino animal pertenecen, ¿verdad?, tales cosas. Al reino vegetal, tales cosas. Y al reino mineral, tales cosas. Ahora, entendamos algo, que esos reinos no eran como son ahorita. Y entonces, cuando cae el hombre, también caen esos reinos, se contaminaron esos reinos. ¿Sí? Imagínense, eran otras cosas, pues, como estaban, o funcionaban de diferente manera. Y eso, ¿verdad?, lo entendemos. Ahora, fíjese, Mateo 4 del 8 al 9, aquí, ¿verdad?, viene cuando habla de la tentación, dice: y otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto, y ¿qué le mostró? Todos los reinos. ¿Sí? Esta palabra reino es la palabra basileia, y habla de la realeza, del gobierno, campo, dominio. Dice área regida por un rey del mundo, dice, y entonces le mostró, dice, la gloria de los reinos del mundo, dice, y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrándote me adoras. O sea, ¿qué le ofreció? Los reinos. Ahora, no vamos a hablar de eso, simplemente quiero asentar las bases. Ahora,
Dice en Mateo 13, 3 al 7, nos habla de la parábola del sembrador. Y ahí, ¿verdad? Esa parábola nos muestra los tres reinos. Fíjese, dice, y les habló muchas cosas en parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar parte de la semilla, hablamos de la simiente, que dice, cayeron, ¿en dónde? Junto al camino. Y ahí que intervino el reino, animal, porque dice que aquí, ¿qué hicieron? Las aves vinieron y se la comieron. Amén. Ahora, continúa, dice, otra parte cayó, ¿en dónde? En pedregales. Habla del reino mineral. Y vemos que ahí dice, bueno, usted conoce la historia, pero dice, otra parte cayó entre espinos. Y entonces, bueno, dice que los espinos crecieron y la ahogaron. Entonces aquí nos referimos al reino vegetal. Entonces, ahí habla, ¿verdad? Entonces de los tres reinos y de la semilla o de la simiente, cómo tiene una afectación en cada uno de sus reinos. Amén. Vemos, ¿verdad? Entonces cómo entonces esos reinos, como dice ahí lo que leíamos, tuvieron una afectación al momento de la caída del hombre. Amén. Ahora, mire, pero entonces, ¿qué sucede? Que eso no se tiene que quedar así. Según Hechos 3:21, cuando el Señor, ¿verdad? Está a punto de ascender al cielo, a él le hacen una pregunta, ¿verdad? Que si él iba a restaurar, bueno, y él dice que, bueno, esas cosas todavía no les tocaba a ellos. Entonces, pero Hechos 3:21 dice, a quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, ¿sí? Acerca de la cual Dios habló por boca de los santos profetas desde tiempos antiguos. Entonces da a entender que tiene que haber una restauración, y en cierta forma hubo una restauración, ¿verdad? Mire, en la siguiente, bueno, en esta que podemos ver, hubo una restauración que el Señor Jesús hizo, que es el postrer Adán. Recordemos, el primer Adán cayó y con él cae toda la creación. Pero el Señor Jesucristo hace, ¿verdad?, una restauración por medio, ¿verdad?, de algunas cosas que él hizo, o por medio de unas cosas con las cuales él se identifica. Primero, mire, Juan 15:1, si usted ha leído, él habla, dice, yo soy la vid. Hablamos del reino vegetal, ¿sí? Y en Apocalipsis 22:14 habla acerca del árbol de la vida, quien es Jesucristo nuestro Señor. Ahora, 1 Corintios 10:4 habla de la roca del reino mineral, dice, y la roca que lo seguía era Cristo. Pero en Juan 1:29, Juan, ¿verdad?, el profeta presenta al Señor Jesucristo como el Cordero de Dios que quita el pecado. Y habla, ¿verdad? Entonces ahí podemos ver el reino animal representado en el Señor. Ahora, y obvio, ¿verdad?, que se restaura esto y se restaura también a quién, al hombre. Amén. Ahora, cuando nosotros leemos, ¿verdad?, cómo está conformado el tabernáculo, ¿verdad?, o por lo menos cómo estaba conformado el tabernáculo allá en el desierto, veíamos que hay elementos de los tres reinos, ¿sí? Si usted se recuerda, en el tabernáculo había pieles, ¿verdad?, que se utilizaban como a manera de cubierta, ¿sí? Había piedras, había metales. Entonces incluye, ¿verdad?, los tres reinos, y todos esos están presentes ¿en quién? En la figura de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Ahora, pero mire, voy un poquito más rápido, pues, porque esto, mire, ahora, entonces, Romanos 8:22 dice, pues sabemos que la creación entera a una gime. Amén. ¿Qué es gemir, verdad? Dice llorar a una de dolor, gemir justamente, experimentar una calamidad común. Y dice, y sufre dolores de parto hasta ahora. ¿Quién? La creación. Y dice, esperando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, una restauración. Ahora, mire, Juan 19:2 al 3, estos versículos narran cómo están presentes todos estos reinos en el proceso de la redención. ¿Amén?
Mire, dice que Pilato pues tomó a Jesús y que le azotó. ¿Sí? Jesús es el Cordero de Dios. Amén. Así, ¿verdad? Lo representa la palabra. Pero mire, y los soldados, dice acá, tejieron una corona de espinas. ¿Sí? Y si usted recuerda, parte de la maldición del hombre era que la tierra le iba a producir espinas, cardos y abrojos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Verdad? Que el reino vegetal estaba siendo restaurado, el reino animal estaba siendo restaurado. En la sentencia o en el castigo que le impusieron o que le dieron al Señor Jesucristo. Ahora, los romanos, ¿verdad? Ellos utilizaban un látigo para castigar, y ese látigo estaba conformado con los tres reinos, vamos a decirlo. El mango, como lo puede ver ahí, era un mango corto de madera, y las correas eran de cuero, o sea, de animales, pues normalmente de ganado vacuno. Y estos, ¿verdad? En las puntas tenían unas bolas de plomo o de algún otro metal, o a veces estaban combinadas con unos huesos que se llaman astrágalos del carnero, que son unas como tipo bolas, como garras, y eso, ¿verdad? Era una manera pues para infringir el mayor dolor, ¿verdad? Entonces, mire, todo esto, ¿verdad? Si nosotros, ¿verdad?, creemos que en la Biblia, ¿verdad?, nada está por casualidad, todo tiene un sentido y todo apuntaba hacia una redención por medio del sacrificio de Jesucristo. Amén. Y entonces de esa manera es que nosotros somos restaurados, porque mire, es que Isaías mismo dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él. O sea, cada suceso que tuvo, ¿verdad?, el Señor Jesucristo, tuvo, ¿verdad?, un motivo y tiene un impacto en lo espiritual en nuestra vida. Mire, se recuerda que veíamos lo de la sangre, cómo la sangre, ¿verdad?, tuvo que ser puesta en los dinteles, ¿verdad?, como lo que le mostraba acá. ¿Por qué? Porque esa sangre, ¿verdad?, era una figura. Pero la sangre, ¿verdad?, no iba abajo para que no fuera pisoteada, sino que esa sangre nos cubría. Entonces, ¿verdad? Mire, entonces de la misma manera, en lo que al Señor le sucede, es un beneficio para nosotros. Mire, Juan 20:25, mire, dice, entonces los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor después de que resucita. Pero él les dijo, hablando de Tomás, si no veo en sus manos la señal, ¿qué intervino ahí para orar al Señor? Los clavos, el reino mineral. Dice, y meto el dedo en el lugar de los clavos y pongo la mano en su costado, no creeré. Mire, ¿cómo estoy involucrado en el reino mineral y el reino vegetal? Porque la cruz era una cruz ¿de qué? De madera. Qué tremendo, ¿verdad? Pero mire, entonces, esto es en cuanto al reino. Entonces, pero mire, vamos, estamos hablando del ataque de la serpiente. Ahora, ¿cómo es el primer ataque? Mire, el primer ataque de la serpiente, ¿a dónde fue? Al reino animal. Amén. Ahora, mire, Génesis 3, del 1 al 5, por favor. Ayúdame a leerlo. Continúe. Versículo 3. Amén. Mire,
ahí, ¿verdad? Hubo un ataque, ¿verdad? Y se da por medio del reino animal, porque es la serpiente quien ataca, pero le dice, ¿verdad?, que esta serpiente tenía una característica, dice que era astuta. Y astuta, ¿verdad? Lo pone ahí entre paréntesis, como era hábil para engañar. Porque mire, ella se presenta y le dice a la mujer, dice, con que Dios os ha dicho, ¿cómo le dice? Mire, dice, no comeréis de ningún árbol del huerto. Ahora, yo aquí le hago la pregunta, ¿eso fue lo que Dios dijo? No. Incluso Eva sí le responde de una manera acertada, porque le dice, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Entonces, si usted se va unos versículos atrás, en el capítulo 2, Dios le dice, porque mire, Eva no estaba ahí todavía, eso es lo interesante. Cuando Dios le da esta orden, se la da únicamente a Adán, y Adán era responsable de transmitir lo correcto a Eva, porque Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal, no podréis comer, porque el día que de él comas morirás. Eso se lo dijo a Adán, porque Eva todavía no estaba. Y versículos más adelante, Dios, ¿verdad? Bueno, usted conoce la historia, se va a dormir, y entonces el encargado de transmitir esto fue Adán. Pero aquí el problema es que Eva le dice, no comeréis. Él dice, sabe, ¿verdad? Que Dios dice, mire, aquí, ¿verdad? Dice, pero del árbol del que está en el medio del huerto, dice, ha dicho Dios, ¿qué dice? No comeréis de él, ¿ni qué? Ahora, Dios no dijo que lo tocaran. Esto, ¿verdad? Como que Eva lo entiende de otra manera, pero aquí a lo que vamos es como la serpiente ataca y le cambia totalmente, ¿verdad? Y el sentido. Porque Dios solamente de él dice, no comerán. Pero ahora dice, no comeremos, es más, ni siquiera lo tenemos que tocar. Y entonces, ¿verdad? Ahí, ¿verdad? Y entonces, mire, la serpiente dijo a la mujer, que dice, ciertamente que no moriréis. Ahora, esto era una mentira, porque Dios le dijo que sí iban a morir si lo tocaban, si lo comían, perdón. Pero acá ver el engaño que dice, no moriréis. Pues que dice, ¿verdad? Dice lo que sigue, dice, pues Dios sabe que el día que de él comáis, ¿qué va a pasar? Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conociendo el bien y el mal. Y bueno, usted ya conoce la historia, ¿verdad? Lo que sucede. Y entonces, mire, ¿qué viene después de esto? Ellos comen, son abiertos los ojos, se esconden de la presencia de Dios, y entonces, mire, viene una sentencia a través de que se da a través del ataque, ¿verdad?, de la serpiente por medio del reino animal. Entonces, primero, a la mujer, que hace, se le multiplica el dolor para dar a luz. ¿Sí? Se le multiplica. A la serpiente, ¿verdad?, pues tiene una maldición ahí de por vida, arrastrarse, ¿verdad?, sobre el pecho y comer polvo. Al hombre le maldice en la tierra, y entonces él comienza a comer por medio del esfuerzo, por medio del sudor, y hay una maldición en todo eso. Yo no me imagino, no sé si se imagina cómo sería, ¿verdad? O cómo nacían los frutos. Yo creo que nacían solitos de la tierra, ¿verdad? Y ahora él tiene que trabajar, tiene que sembrar, ¿verdad?, y esperar todo eso. Pero bueno, entonces vemos cómo este ataque, ¿verdad?, por medio de la serpiente en el reino animal produjo una maldición. Pero a la vez también se da la puerta de bendición, porque le dice, ¿verdad?, en el Génesis 3:15, da la sentencia, dice.
tu descendencia siempre va a estar en guerra. Pero la descendencia de él, dice, te va a herir la cabeza y tú le herirás el calcañar. Pero mire, qué interesante. Entonces, mire, ¿qué vemos acá? Entonces, el ataque de la serpiente más que la tentación. Porque hubo una tentación para Eva. ¿Cuál fue la tentación? Que ella iba a ser, o que ellos iban a ser, como Dios. Porque él le dijo, no van a morir, sino que van a ser como dioses, sabiendo el bien y el mal. Entonces, mire, esto qué pasó, que esto trajo una muerte espiritual. Porque ahora yo le hago una pregunta, ¿murieron como tal? O sea, comieron el huerto y ¡paz! Cayeron, perdón, comieron el fruto y cayeron ahí. No. La muerte fue espiritual, fueron separados. Y entonces ellos, ¿verdad? Mire, fueron expulsados del huerto del Edén, fueron expulsados del paraíso. Y entonces fuera, ¿verdad? De esa esfera, fuera de esa entidad, entonces ellos sí murieron. Y entonces la muerte, ¿verdad? Pasó a toda su descendencia. Pero ya venía ahí la promesa de una redención, de una restauración. Y entonces el apóstol Pablo dice, y fue el primer Adán un ser viviente, pero el postrer Adán, ¿verdad? Hablando de Jesucristo, dice, es que un espíritu vivificante. Amén. Entonces aquí, ¿verdad? Lo que hubo en este ataque fue una muerte espiritual. Ahora mire, por medio de la tentación, 1 Corintios 10:13 dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres, y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación, que dice, proveerá la vía de escape a fin de que podáis resistirla. O sea, ¿quién va a venir a tentarnos? Dios no nos va a tentar, obvio. Dios nos va a probar. Pero la tentación va a venir por medio de la serpiente. ¿Sí? Va a venir por medio de la serpiente. Pero también dice que aquí, sí, que con la tentación dice, viene una vía de escape. Pero bueno, eso, mire, entonces, ¿qué es la tentación? ¿Cuál es el propósito de la tentación? Mire, el propósito es matar el espíritu. Y esta palabra tentación, ¿verdad? Según el Strong, es la palabra peraismos. Y dice ahí, poner a prueba, experiencial del mal, dice, provocación, adversidad, disciplinar. Pero el Vine dice, habla la tentación de prueba, dice, con un propósito y efecto beneficioso. Pero también dice que la prueba es con el propósito concreto de conducir a actuar mal. Entonces, el principal propósito entonces de la tentación es matar el espíritu. Mientras que la prueba es para fortalecernos. Esa es la diferencia. ¿Amén? La prueba ahora es para salir aprobados o desaprobados, pero en esta situación de la tentación hay un propósito, es desviarnos o matarnos. ¿Sí? Porque, ¿verdad? La prueba que vino ahí, la tentación, entonces, ¿verdad? Ahí a Eva, pues mire, ya sabemos qué pasó, mató, ¿verdad? Espiritualmente. Ahora, mire, el Señor Jesucristo fue tentado. En Mateo 4:3 lo podemos leer, ¿verdad? Allá cuando el Señor, ¿verdad?, va al desierto, dice, para ser tentado por medio de ¿quién? Del enemigo. Pero mire, ahí, ¿verdad?, le probaron algunas cosas. Y dice ahí Mateo 4:3, dice, acercándose el tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, estaba hablando a su identidad, di que estas piedras se conviertan en pan. Fíjese.
di que estas piedras se conviertan en pan. Y creo que usted conoce la respuesta. Porque mire, el Señor va a buscar, perdón, el enemigo va a buscar. Y no nos va a tentar, como le decía aquella vez, con algo que no nos gusta. ¿Se acuerda de las trampas? ¿Sí? ¿Con qué se engancha o con qué se engaña a la presa? Con lo que le gusta. Por eso quiere atrapar un conejo, ¿verdad? No le va a poner una paleta, ¿verdad? De dulce. Le va a poner zanahorias, le va a poner alfalfa y el conejo va a llegar porque es lo que lo atrae. Entonces, mire, aquí ahora nosotros necesitamos el pan para comer. Pues es el alimento y entonces muchas veces el enemigo puede venir a tentarnos con eso. Entonces, pero mire, la respuesta dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Sí? Entonces, y luego dice que lo llevó a la santa ciudad e igualmente le dijo, si eres hijo de Dios, otra vez tratándole de trastocar su identidad. Lánzate, ¿verdad? Porque escrito está, a sus ángeles mandará, ¿verdad? Para que tu pie no tropiece en piedra. Y nuevamente la respuesta es, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. O sea, nosotros no tenemos que poner a prueba a Dios. Porque en algún momento va a venir la tentación de externa que nos va a querer mover a tentar a Dios. O sea, aquí, ¿verdad? El Señor está diciendo, pues es que yo no tengo que demostrar nada, yo soy hijo y punto, ¿verdad? Ahora, y otra vez dice que le lleva un monte muy alto y ahí que le mostró, dice, todos los reinos y la gloria de ellos. Y dice, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque Cristo está, el Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces, mire, las tentaciones van a venir de muchas maneras, ¿verdad? Ahora, aquí entendamos algo, hay enfermedades del espíritu y mire, solamente le voy a mencionar 7, creo que ya alguna vez predicamos, enseñamos de esto. ¿Y cuáles son las enfermedades? Amarguras, tribulaciones, altivez, aflicción, quebrantamientos, tristeza y desaliento de espíritus. Esas son enfermedades y pueden ser provocadas, ¿verdad? Por diferentes causas, ¿verdad? Ahí tiene las citas bíblicas, como nos afectan, ¿verdad? De esa manera. Ahora, segunda de Corintios 7:1 dice de esta manera, dice, por tanto, amados, teniendo estas promesas, ¿cuál es el consejo acá? Dice, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces el consejo, ¿verdad?, del apóstol aquí, ¿verdad?, dice limpiarnos. ¿De qué? De toda inmundicia. De la carne, dice, y del espíritu. Ahora, ese es el ataque. Pero ¿cómo nosotros, para una mordedura de serpiente, qué hay? ¿Hay una vacuna? ¿Hay un antídoto? Pero ese antídoto ahora tiene que ser aplicado. Y entonces, ¿cuál es el antídoto contra este ataque de la serpiente? Mire, Proverbios 11:30 dice de esta manera, ¿verdad? ¿Cuál es el antídoto? Proverbios 11:30 dice, el fruto del justo es árbol de vida. ¿Amén? Ahora, Isaías 32:17 dice, el fruto de la justicia será la paz. Sigue hablando de fruto, mire. Proverbios 15:4 dice, la lengua es árbol de vida, mas la perversidad en ella quebranta el espíritu.
La Biblia, palabra de Dios para todo, dice: la palabra amable es árbol de vida. La palabra perversa, ¿qué hace? Destruye el espíritu, fíjese. Entonces, perdón, déjeme la que sigue. Proverbios, nueva traducción viviente. Las palabras suaves son un árbol de vida. La lengua engañosa destruye el espíritu. ¿Qué destruyeron de Adán y Eva en el paraíso? El espíritu. ¿Por medio de las palabras engañosas de quién? De la serpiente. ¿Estamos? Estamos. Entonces, pero aquí, ¿verdad? Dice, ¿cuál es el antídoto? Iglesia, ¿cuál es el antídoto? Dice, el árbol de la vida. Ese fue quitado. O más bien, no fue quitado, fue impedido. Porque ellos tenían acceso. Entonces cuando el Señor, ¿verdad?, cuando el Señor los saca, les dice, no sea que alarguen su mano y coman también del árbol de la vida y viven para siempre. Entonces, ¿verdad?, puso ahí unos querubines con una espada revolvente, dice ahí, para que no pudieran accesar a eso. Pero entonces, el árbol de la vida, mire quién es para nosotros. ¿Quién es el árbol de la vida? Cristo Jesús. Él es el árbol de vida. Ahora, fíjese lo que dice Proverbios 13:13. Dice, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento. La sabiduría y entendimiento. Mira, hay otras cosas. Porque su ganancia, dice el versículo 14, es mejor que la ganancia de la plata y su utilidad es mejor que el oro fino. Y bueno, todo lo que puede ver ahí. A ver, la que sigue. La que sigue, ¿no? Mire ahí. Apocalipsis 2:7. Dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está ¿en dónde? En el paraíso de Dios. O sea, aquello que se perdió en el reino es restaurado ¿en dónde? En Cristo Jesús. Se perdió por medio del ataque de la serpiente, pero viene a ser restaurado. Mire, aquello aparece en Génesis, lo del árbol de la vida, pero aquí ya estamos hablando ¿en dónde? En el final. ¿Se acuerda? Que lo que es al principio se hace final. Amén. Entonces, mire, dice ahí, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el antídoto? El antídoto para el ataque de la serpiente, que nosotros comamos del árbol de la vida. Miren lo que dice Apocalipsis, eso es en el 2, en el 22:1 de Apocalipsis dice, y me mostró un río de agua de vida. Mira, aquí hay otra fuente de vida, resplandeciente como el cristal que salía del trono de Dios y del Cordero. Continúa, en medio de la calle de la ciudad, y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, ¿sí?, que produce 12 clases de frutos, dando su fruto cada mes, y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Mire, dice, y no habrá más maldición. ¿Qué hubo con esa sentencia? Maldición. Aquí, en Apocalipsis, ¿verdad?, dice, no hay maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará allí y sus siervos les servirán. Entonces, mire, se pierde algo allá en Génesis. Pero luego, ¿verdad?, el Señor dice en la palabra, dice, porque el Hijo del Hombre vino a salvar y a recuperar todo lo que se había perdido. Entonces, mire, nosotros, ¿verdad?, somos restaurados, somos hallados, somos recuperados por medio del sacrificio de Jesús. Amén. Pero mire, entonces el primer ataque es al reino animal. Ahora, pero
¿Cuál sería el segundo entonces? Al reino vegetal. Miren. El reino vegetal. Mire, Génesis 9, 20, 25. Dice, y Noé comenzó a ser un labrador y plantó una viña. Y bebió del vino, ¿y qué pasó? Se embriagó. ¿Sí? Aquí va una influencia por medio del vino, y eso que lo llevó a desnudarse en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo declaró fuera a sus hermanos. Continúa. Entonces Sem y Jafet tomaron el manto y se lo pusieron ambos sobre el hombro, y andando hacia atrás cubrió la desnudez de su padre. Y no vieron la desnudez de su padre. Al despertar de su embriaguez, Noé supo lo que había hecho su hijo menor. Y dijo, maldito sea Canaán, siervo de siervo será a sus hermanos. Mire, aquí, ¿verdad? Hubo, ¿verdad? Una vid del reino vegetal. Noé, ¿verdad? Se pasa de copas, se embriaga, ¿verdad? Uno de sus hijos lo mira, va, lo cuenta a sus hermanos, aunque, ¿verdad? Cuando usted lee otras versiones se da cuenta, ¿verdad? Que hubo, ¿verdad? Hay una clase de juegos sexuales, lo que da a entender. Aquí va, lo suaviza, dice, porque dice que cuando Noé supo lo que su hijo menor le había hecho. Hubo ahí, ¿verdad? Una consecuencia, pero mire, todo viene a raíz de ¿qué? De un ataque en el reino vegetal, influenciado, dice ahí, por medio del vino. Entonces, mire, fíjese, Proverbios 23, 31, 32 dice, no mires, ¿qué dice? Al vino cuando rojea, y lanza destellos en la copa porque fluye suavemente. Qué rico, ¿eh? Pero luego dice, ¿qué pasa? Pero al fin muerde como una serpiente, pica como una víbora, ¿verdad? Muchas veces decimos, me picó, ¿verdad? Una víbora. Las víboras no pican, las víboras muerden. Ahora, yo no sé, ¿verdad? ¿Por qué pone aquí pica como una víbora? Sí. Quizá, ¿verdad? Puede decirse a la mordida, ¿verdad? Porque pues la mayoría de las víboras o de las serpientes no son venenosas, ¿verdad? Pero las víboras, aquí habla de una víbora. Ay, está muy bajito el helicóptero, ¿no? Se cimbró todo. Entonces, pero mire, dice acá, ¿verdad? Habla el vino, pero mire cómo lo compara. Hace una analogía del vino rojeando a una serpiente. Cuando muerde, dice al fin. Entonces, ¿qué sucede? Que eso tarde o temprano va a ocasionar un daño. Amén. Y entonces, mire lo que dice a continuación. El elemento entonces utilizado por la serpiente, ¿cuál fue? La embriaguez de Noé. Y la desnudez fue para su alma. ¿Sí? Esto que pasó trajo un desequilibrio, ¿verdad? Ahí a esta familia vino una maldición. Entonces Noé, ¿verdad? Toma más de la cuenta. Dice que se embriagó. Y la Biblia, ¿verdad? Es clara cuando dice no os embriaguéis. No, entonces me puedo echar mis cucharadas y no pasa nada. Bueno, eso ya es cuestión de conciencia. Pero lo que quiero plasmar acá es como eso trajo una consecuencia. ¿Sí? Y entonces, ¿verdad? Noé toma más de la cuenta. ¿Sí? ¿Verdad? Dice ahí el vino que tenía que compartir con su familia, porque el vino tiene varias simbologías, ¿verdad? Gozo, ¿qué más? Alegría, bueno, todo lo que ya hemos enseñado simboliza también el Espíritu Santo. Pero entonces, eso que le trajo un desequilibrio. Entonces, ¿qué tenemos? Que el evangelio tiene que ser ¿qué? Equilibrado, centrado. O sea, no podemos irnos a un extremo, ni tampoco, ¿verdad? Hasta el otro extremo.
tiene que ser ¿qué? Equilibrado. Entonces Noé, ¿verdad? Se excedió en algo que no tenía que excederse. Y entonces eso, ¿verdad? Le trajo una consecuencia. Ahora, pero esto, ¿verdad? Así como el ataque de la serpiente en el reino animal tiene un antídoto, también aquí, ¿verdad? Hay un antídoto. Mire, fíjese, ¿cuál es el antídoto? ¿Cuál es el antídoto? El dominio propio, que es un fruto del Espíritu Santo. ¿Amén? ¿Qué es dominio propio? Saber controlarse, ¿no? Mire, aquí en Génesis 39 dice: pero aconteció cierto día que cuando él estaba él entraba en la casa, habla de José para hacer su oficio, y no viendo allí a nadie, los de la casa, sabe, la esposa de Potifar, ¿verdad? Le estaba echando el perro a José. Y entonces, mire, dice que ella lo asió por la vestidura y dijo: acuéstate conmigo. Ella lo quería violar. Si lo vemos de esa manera. Y entonces dice: pero él, dejando su vestidura en mano de ella, ¿qué hizo? Huyó. Ay, no dijo José: pues aquí le dan pan que llore, ¿verdad? ¿Sabe qué hizo José? Dice: huyó. Y sabe que hay pecados de los cuales no tenemos que reprender. Hay pecados de los que tenemos que huir. El apóstol Pablo le dice a Tito: huye de las fornicaciones. O sea, dándole a entender, dice, en esta clase de tentaciones, uno no tiene que ponerse a reprender. Imagínese a José, ¿verdad? Reprendiendo a la esposa de Potifar: te reprendo en el nombre de Jesús. Ahí ya, ¿verdad? Imagínese. No, dice que él que salió, ¿qué? Huyendo. O sea, esto nos enseña, de hecho, que hay situaciones en las que nosotros no tenemos que ponernos a pelear ahí, hay que huir. ¿Sí? Mire, ¿se acuerda de David? ¿Él qué tuvo que hacer cuando vio a Betsabé bañándose? Tuvo que huir. ¿Sabe qué hizo? La mandó a traer. Yo creo que la iba a ministrar, iba a orar por ella para que no estuviera bañando ahí. No, mire, hay situaciones donde Dios no nos manda que nosotros peleemos. Nos manda a huir. Y entonces, mire, aquí, ¿verdad? José mostró un dominio propio. ¿Y sabe qué vino a raíz de esto? Que la esposa de Potifar lo acosara injustamente. Porque dice que empezó a dar gritos y empezó a decir que aquel la quería violar. Y bueno, la Biblia muestra otra cosa. Entonces, mire, el dominio propio es bien importante para nosotros. Es un antídoto contra el ataque de la serpiente. Es un antídoto. Ahora, mire, Éxodo 32, 19, ¿verdad? Hablamos del dominio propio. Dice: y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas. ¿Y qué pasó con Moisés? Mire, dice que se encendió la ira. Mire, Moisés tuvo que ser trabajado por el Señor. Moisés era un hombre violento, porque dice que él mató a un egipcio con sus propias manos. Pero después, ¿verdad? Creo que ya en Deuteronomio, en la Biblia, el Señor lo descubre a Moisés como el hombre más manso sobre la tierra. Pero aquí no vemos nada de mansedumbre en Moisés, ¿o sí? Mire, dice, y se encendió la ira de Moisés. ¿Y qué hizo? Arrojó las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. ¿Quién le había dado esas tablas? Mire, esas se las había dado el Señor. Las siguientes ya no se las dio el Señor, Él las tuvo que labrar. Pero mire, el no controlarnos en algún momento, ¿qué puede pasar? O sea, las arrojó.
No importa, ¿qué era verdad? Imagínense que usted tiene la Biblia aquí y lo hacen enojar. Usted dice, ya estuvo, y pasa, avienta la Biblia al suelo. Así. Me imagino algo así en Moisés. O sea, mire, a veces, ¿verdad? No nos controlamos. Entonces, mire, ¿qué le llevó a Noé maldecir a su hijo? El enojo, la ira. Ahora, yo le hago una pregunta, ¿verdad? Bueno, todo eso tiene un trasfondo y un porqué, pero ¿qué culpa tenía Cam? Si nos ponemos a analizar, ¿quién tuvo la culpa ahí? ¿Quién? Noé. ¿Por qué? Por no medirse. Y eso desencadenó, ¿verdad?, una serie de eventos ahí. Entonces aquí, ¿verdad?, Moisés, mire, aquí vamos a decirlo, el pueblo tenía culpa, pero las tablas, la ley, la palabra que Dios le había dado, tenía la culpa. Sin embargo, mire, dice ahí que él no se midió. Ahora, hay algo, ¿verdad?, que se le llama, ¿verdad?, la actitud y el principio 90-10. Ahora, ¿qué es esto? Se dice que el 10% de la vida está relacionado con lo que nos pasa y el 90% restante se relaciona con la forma en cómo reaccionamos. ¿Sí? Ahorita le explico. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros no tenemos control del 10% de lo que sucede, pero del restante sí. Ahora, mire, no podemos evitar que el autobús, cuando usted, ¿verdad?, se va a su trabajo, bueno, si se va en autobús, venga lleno de pasajeros, venga así como sardina. Usted no puede controlar eso, ¿o sí? Ahora, tampoco, ¿verdad?, puede controlar que llegue a tiempo o que se retrase, no lo puede controlar, ¿sí? O que las personas que nos atienden, ¿verdad?, en la farmacia, en el supermercado, en la verdulería, en cualquier lugar, esté de mal humor y no nos trate bien, no lo podemos controlar, tampoco, ¿sí? O cualquier otra situación que nos pueda arruinar todo nuestro día o todo el plan del día, ¿verdad? No tenemos control de ese 10% en nuestra vida. Son, como le decimos, agentes externos, no depende de nosotros. Pero el 90% de lo que sigue sí lo podemos controlar. Eso es diferente, porque sobre ese porcentaje sí podemos tener control de cómo reaccionamos frente a ese 90%. Mire, vamos a ver un ejemplo práctico. Algunas cosas van a sonar como se dice, pues parecidas. Mire, a ver, es un ejemplo. Supongamos, ¿verdad?, que está usted desayunando en su casa, ¿verdad? El niño, la niña, le tira una taza de café encima. Se le mancha, ¿verdad?, su camisa de trabajo, su ropa, lo que quiera, ¿verdad? Nosotros no tuvimos control de esa situación, ¿sí? Pero lo siguiente que sucederá sí va a depender de cómo reaccionamos. Entonces dice, si maldices o chillas o regañas severamente a tu hija porque te tiró la taza encima, ella se pondrá a llorar. Después de regañarla, sigues de mal humor, te enfadas con tu esposa, con tu mujer, por dejar la taza de café demasiado cerca de la orilla de la mesa o cerca de ella, ¿sí? Y empieza una batalla verbal ahí. ¿Le suena conocido esto? Seguimos vociferando, subimos, ¿verdad?, y subes para arriba o donde estés, ¿verdad?, a cambiarte la camisa. Cuando bajas te encuentras a tu hija demasiado ocupada, llorando, terminándose su desayuno y no está lista para irse a la escuela. Ella pierde el autobús y bueno, tú sigues, tienes que llevarla. Continúa. Tu esposa, ¿verdad?, si se va al trabajo, se marcha toda enfadada. Tú conduces el auto o lo que llevas, en lo que te muevas a toda velocidad para llevar a tu hija a la escuela, que ya se le hizo tarde. Te ponen una multa porque quizá te pasaste el alto, vas a exceso de velocidad. Tu hija la dejas en la escuela, se queda triste sin decirte adiós. Tú llegas a la oficina o al trabajo 20 minutos tarde y te das cuenta de que se te olvidó
tu maletín o tu lonche, ¿verdad? O lo que tengas que llevarte, ¿sí? Entonces el día empieza fatal. Y tú pareces que esto se va a poner cada vez peor. Ansías llegar a tu casa, pero cuando regresas te das cuenta o te encuentras con un pequeño distanciamiento, con tensión, ¿verdad? A causa, ¿sí?, de la reacción que tú tuviste en la mañana. Y entonces aquí hacemos la pregunta, ¿por qué tuvimos un mal día? ¿Quién o quién es el responsable de eso? A ver, yo le hago una pregunta, ¿será cierto esto? A ver, supongamos que nos pasó. ¿Pudimos controlar esto? ¿Pudimos reaccionar de diferente manera? ¿De quién dependió? El 10% no lo pudimos controlar y nunca lo vamos a poder controlar. Como yo no puedo controlar si se me hace tarde, me encuentro aquí todo el embotellamiento, no lo puedo controlar. Entonces, ¿cuál es el antídoto aquí? Dominio propio. Dominio propio. Mire, pero ¿qué sucede? Que muchas veces pues no lo controlamos y se nos sale eso, ¿verdad?, de las manos, y cuando nos damos cuenta ya empezamos a gritar, ya empezamos a ofender. Mire lo que dice Santiago 3:2. Dice, porque todos ofendemos, ¿qué? ¿Cuántas veces? Muchas veces, dice. ¿Se da cuenta? Dice, si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo. Y Proverbios 13:3 dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, y el abrir la boca puede arruinarlo todo. ¿Verdad? Digo, a veces tenemos boca de calcetín, ¿verdad? Nada más abrimos para meter la pata y ya cuando uno dijo algo ya se arrepintió, ¿verdad? Pero mientras ya lo dijo, ya ofendió, ya lastimó, ¿sí? Y a veces uno reacciona de una manera, mire, es que hay maneras de reaccionar. Imagínense lo que le pasa, que le puedan tirar el vaso de leche por un accidente, ¿verdad? Porque quiso arreglar algo y uno, ay, no te fijas y parece que estás, y empieza uno a decir muchas cosas, ¿verdad? Estás tonto, estás ciego y todo ese tipo de cosas. Fíjense, yo tengo, no se me olvida, ¿verdad? Hace muchísimos años, ¿verdad? Y bueno, mi esposa a ella le tocó esto, ¿verdad? Me acuerdo que mi hijo tiró algo, rompió algo, y mi esposa le pegó en las manos a mi hijo. Y ahí estaba otra persona que la corrigió, y ella, no sé si fue en ese mismo momento inmediato, ella hizo algo parecido, y la persona le dijo, ahora tú pégate en las manos también. Y creo que a raíz de eso aprendimos una lección y de por vida. Porque, no, ¿verdad? Y entonces mira aquí lo que dice, ¿verdad? La palabra dice, los que controlan su lengua tendrán una larga vida, y el abrir la boca puede arruinarlo todo. Entonces, ¿cómo reaccionamos, verdad, ante una situación? Porque eso puede causar, ¿verdad?, estragos o defectos si no tenemos un control, un dominio propio. Mire la cita que sigue. Proverbios 16:32, esta Biblia Kadosh, dice, el que controla su carácter. ¿Qué dice? Es mejor que el héroe de guerra, ¿sí?, que aquel, dice, que gobierna, dice, que el que gobierna aquel que gobierna su temperamento es mejor que el que captura una ciudad. Mira, aquí habla de dos cosas, carácter, temperamento. Y todo esto está ligado con el dominio propio. San Noé no tuvo un dominio propio. Moisés, ¿verdad? Mire, son grandes hombres de Dios, esto lo reconocemos, son héroes de la fe.
Pero todos los defectos que ellos tuvieron es una enseñanza para nosotros, dice el apóstol Pablo, que todo lo que se escribió es para que nosotros no caigamos en tremendo error de contradicción. Entonces el Señor nos los deja como ejemplo a nosotros. Y entonces nosotros no tenemos un pretexto, ¿verdad? Mire, fíjese, Proverbios 23, 1 y 2. Cuando te sientes a comer, ¿verdad? Habla ¿qué? De la alimentación. ¿Con qué nos alimentamos según la Biblia? Con las palabras. Del hombre, dice, de las palabras del hombre se hartará su vientre. Así dice la palabra. Pero en todo lo que dice, considera bien lo que está delante de ti. ¿Y qué? Pon cuchillo a tu garganta si eres hombre de mucho apetito, si eres hombre de explotar. A veces, ¿verdad? Hay unos que son, vamos a poner, somos de mecha corta, ¿verdad? Y salen, ¿verdad? Por los espadazos. Entonces tengamos cuidado. Dominio propio. Entonces, ¿qué sucedió con Noé? Que el no tener un dominio propio lo llevó a desnudar. A Adán y a Eva le desnudaron el espíritu, a Noé le desnudaron el alma, por una cuestión de dominio propio, por no tener ahí, ¿verdad?, un control en el temperamento, lo llevó a maldecir a su hijo, lo llevó a insultarlo, ¿verdad? Y a veces así sucede. Mire, entonces vamos por el último y tercer ataque, que es en el reino mineral. Fíjese, reino animal, vegetal y animal. Mire, segundo libro de Reyes dice: quitó los lugares altos, derribó los pilares sagrados, cortó la acera, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaban incienso y la llamaban Nejustán, que es cobre, moneda, grillo. Pero esto tiene que ver con el reino mineral, pero hay de por medio una serpiente. Usted conoce la historia. Noé la hizo, ¿verdad?, como un símbolo de que Cristo sería levantado. Por eso dice la palabra que, mire, las serpientes vinieron como un castigo por la incredulidad. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz una serpiente de bronce, ponla sobre un asta, levántala en alto, y sucederá que todo el que mire la serpiente recibirá sanidad. Pero estos cuates se desviaron y la pusieron, ¿verdad?, así en un pedestal, y le quemaban incienso, y hasta la llamaban, hasta le pusieron un nombre, Nejustán, cobre, pero quiere decir moneda, que tiene que ver con lo económico. Ahora, mire, en Génesis 14, 17, 21, bueno, usted conoce la historia ahí, como la puede ver, de la derrota de los reyes de Kedorlaomer, y entonces Abraham sale a rescatar a su sobrino Lot, pero dice que en ese regreso sale el rey de Sodoma en el valle de Seir o de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, también rey de Salem, dice, sale al encuentro y saca pan y vino. ¿Para quién? Para Abraham. Y dice la palabra que él era sacerdote del Dios Altísimo, y lo bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham el diezmo de todo. Fíjese, pero inmediatamente, ¿quién brinca aquí o quién sale? El rey de Sodoma, y le dice a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes, las riquezas. Y bueno, esto ya se lo expliqué, esto tiene un trasfondo espiritual, ¿verdad? Como inmediatamente ahora viene la tentación aquí. Pero Abraham había sido ministrado antes por Melquisedec, que según, ¿verdad?, la Biblia dice que él es ¿quién? Es Jesucristo mismo, según los teólogos.
Y de ahí, ¿verdad?, viene el sacerdocio de Jesucristo, que Él es, dice, sacerdote según el orden de Melquisedec, un hombre, ¿verdad?, que no tiene ni principio ni genealogía. O sea, el único que no tiene principio ni genealogía, ¿quién es? Dios mismo. Porque los demás sí tienen genealogía, ¿verdad? Aarón, Leví. Y entonces acá, ¿verdad?, dice acá la palabra cómo viene, ¿verdad?, un ataque por medio de qué, de lo económico, del reino mineral. Ahora, fíjese, entonces, ¿cuál era aquí el elemento tentación? Aquí hubo una negociación, ¿estamos? Entre Abraham y el rey de Sodoma, que le dice, dame las personas y quédate con el dinero, quédate con las riquezas. Pero como Abraham ya había recibido una administración que le dijo, de ti no voy a tomar ni una correa, ni una agujeta, ¿vale? Le dijo. Mira, pero sí aclara, excepto la parte de los que fueron conmigo. A ellos sí, pero a mí, yo no voy a tomar nada de ti. Entonces, mire, ahí, ¿verdad?, vemos cómo el ataque de la serpiente, dice, es que desnudar el cuerpo. A Adán y a Eva les desnudaron el espíritu, murieron espiritualmente. A Noé, el alma, ¿verdad? Ese alma, ¿verdad?, brotó, maldijo, sentenció su generación, por lo menos pues a la de Cam. Pero aquí, ¿verdad?, a Abraham le querían desnudar el cuerpo. Pero él dice, no, yo estoy, ¿verdad?, ministrado. Ahora, mire, en Proverbios 20:14 habla, ¿verdad?, acerca sobre esto. Dice, el que compra, ninguna mercancía es buena. Para el que vende, ninguna mercancía es mejor. El comprador regatea el precio diciendo, esto no vale nada, después se jacta por una buena compra. O sea, negocio, ¿verdad? Y así parece uno que está, ¿verdad? El comprador dice, malo y caro. Pero luego se va y presume de que es un buen negocio, ¿verdad? Así uno, ¿verdad?, regatea, ¿verdad? Dice, esto está bien feo, aunque tú sepas que está bien bueno. Pero la idea es que menospreciar para conseguir un precio más bajo. Pues a Abraham, ¿verdad?, le estaban regateando, ¿verdad? Pero él dijo, no, esto es lo justo delante de Dios. Entonces, mire, ya con esto termino. ¿Cuál es el antídoto contra este ataque? Mire, ¿contra qué? Contra el elemento material. Mire, Santa Cena y de diezmar. Ese es el antídoto. ¿Qué hubiera pasado si Abraham no diezma antes? Quizá la tentación lo hubiera atrapado, pero pues no. Y mire, y sucedió que al sentarse a la mesa con ellos, tomó pan y lo bendijo, y partiéndolo, les dio. Versículo 30 dice, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, pero él desapareció de la presencia de ellos, de aquellos hombres, ¿verdad?, que iban a Emaús. Entonces, miren, ¿cuáles son los elementos de la tentación? Primero, ¿verdad?, recapitulando. Primero, la serpiente animal, ¿qué usó? La astucia. ¿Para qué? Para engañar, para confundir, ¿verdad?, a Eva acerca de su identidad. La serpiente vegetal, ¿qué es? La embriaguez. ¿Con quién? Con Noé. ¿Cuál bueno, usted conoce? Ahora, la serpiente mineral, el negocio, el dinero. Y entonces, ¿verdad?, ¿cómo termina esto? Maldición y desnudez. Primero, serpiente animal, maldición al trabajo y desnudez al espíritu. El ataque de la serpiente vegetal es maldición a la familia y desnudez al alma. La serpiente mineral es maldición a la economía y desnudez al cuerpo. Entonces, mire, esos ataques, los podemos ver, están vigentes. Están vigentes. Pero tenemos los antídotos. Amén. Dominio propio, ¿verdad? Para aquí, ¿verdad? Pues el árbol de la vida, Cristo. Acá, el dominio propio. Y aquí, pues, la Santa Cena
y el diezmo, que nosotros nos mantenemos ahí, ¿verdad? Para que nuestra economía esté guardada. Entonces, mire, qué importante, ¿verdad? Por eso dice la palabra, hermanos, no ignoramos las maquinaciones del enemigo. No ignoramos sus ardides. Entonces, por eso es que nosotros tenemos que mantenernos alerta, ¿verdad?, sobre cualquier ataque de la serpiente. Porque como le digo, están vigentes, pero nosotros, ¿verdad?, tenemos los antídotos para cada uno de estos ataques, para que, dice, el enemigo no nos dañe. ¿Sabe? Hay una ocasión, ¿verdad?, en donde el apóstol Pablo, ¿verdad?, está, creo me parece, en la isla de Malta y está recogiendo leña, ¿verdad?, para calentarse porque han puesto fuego. Pues dice que que al recoger un leño, una víbora, ¿verdad?, dice ahí, creo, se le pesca y lo muerde. Pues dice que la serpiente se arqueó porque se cargó. Entonces, una de las características es que para la serpiente, para poder inyectar todo su veneno, se contraen. Y entonces dice la palabra ahí que él solamente la sacudió en el fuego. Fíjese, eso sería otro antídoto, ¿verdad?, el fuego. Y creo, ¿verdad?, que es figura, ¿verdad?, del Espíritu Santo. Y que todos, ¿verdad?, los que estaban ahí presentes estaban esperando que Pablo, dice, se hinchase y le echaran la bendición. Pues dice que no sucedió eso. Pero lo que vemos es como la serpiente, algo que ataca son las manos. O vemos ahí por lo menos que atacó la mano de Pablo. Y la mano, ¿verdad?, cuando está imposibilitada, no nos permite obrar. La mano imposibilitada no nos permite bendecir. La mano imposibilitada no nos permite dar. Entonces es bien importante, ¿verdad?, que nosotros nos mantengamos alerta de cualquier ataque de la serpiente. Amén. Entonces póngase de pie, iglesia. Dije que iba a terminar y bueno. Ay, Dios bendito, que Dios nos ayude. Amén. Y ahora oremos. Padre, gracias, Señor, te damos, Dios bendito. Señor, tú eres grande, Dios, tú eres santo, justo, Señor. Señor, muy misericordioso eres tú, Señor. Padre, ayúdanos, Padre, a estar siempre alertas, Dios, de todo ataque, Dios. Señor, tú nos enseñas a través de tu palabra que hay animales que atacan al pueblo, Señor. El león rugiente, el lobo rapaz, Dios. Los perros, Señor, también, Dios. Pero también Dios dice la serpiente, Señor, que en sentido figurado dice es Satanás también, Señor. Y hoy, Señor, sabemos, Dios, que así como tú diste la sentencia, Dios, de que la descendencia, Dios, de la mujer le heriría la cabeza, pero él también heriría el calcañar. También entendemos, Dios, que hay un daño mayor en pisotear la cabeza del enemigo que el que él puede hacer a tu pueblo, Dios. Pero también entendemos, Dios, que no podemos combatir con un enemigo que no conocemos, Dios. Pero hoy, Señor, sabemos que tú has dado las herramientas, tú has dado tu palabra, Dios, y nos has enseñado, Dios, que nosotros tenemos que estar atentos, Señor, a la palabra profética más segura, Señor, a la cual hacemos bien en estar atentos como una luz, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, Dios. Señor, tu palabra nos enseña, Dios, que nosotros no ignoramos, Señor, las maquinaciones del enemigo, Señor, los ataques de la serpiente, Señor. Señor, hoy yo te ruego que tú libres, Dios, a tu pueblo, Dios. Señor, que ha sido atacado o que está bajo ataque, Dios, en alguno de estos reinos, Señor, y que tú, Señor, que has revelado, Dios, que has dado los antídotos, Dios, para que podamos ser liberados, Dios, de todo ese ataque, Dios, de todo ese daño, Señor, que cada uno de mis hermanos pueda tomarlo, Señor. Señor, que no permitas, Dios, que se nos desnude el espíritu, que se nos desnude el alma, que se nos desnude el cuerpo, Señor, sino que podamos contrarrestar todo ataque, Señor, por medio de la palabra, por medio de la enseñanza, por medio de la doctrina, Señor. Así como aquella tentación vino, Señor,
Padre, y tú pudiste, amado Jesús, reprender todo ataque por medio de la palabra, Señor. Señor, sabemos que aquí ninguno, Señor, es ignorante, Dios, que todos tenemos el grado, Dios, de conocimiento, Señor, para poder resistir, Dios, para poder reprender todo ataque, Señor. Padre, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino, Señor, mineral, Dios, tú nos has dado, Señor, las armas, tú nos has dado, Padre, las herramientas para poder hacerlo, Señor. Padre, bendigo a tu pueblo, bendigo a tu iglesia, Señor, rogándote, Señor, que derrames sobre ellos espíritu de sabiduría, espíritu de gracia, espíritu de inteligencia, espíritu de temor del Señor, Dios, y que cada uno, Dios, pueda tomar, Dios, Señor, la acción, Dios, correspondiente, Señor, y pueda, Señor, por medio de la palabra discernir los ataques, Dios. En el nombre de Jesús, Señor, venga, Señor, ese espíritu de dominio propio, Señor. Venga, Señor, sobre nosotros espíritu de dominio propio, Dios. Padre, que nos libre, Señor, Padre, de hablar, Dios, de una manera, Señor, equivocada, errónea. Que nos libre de hablar bajo la influencia del enojo, de la ira, Señor. Y que podamos causar estragos en nuestra casa, Señor. Líbranos, Padre, de la codicia, del amor al dinero, Señor. Padre, enséñanos, Dios, a darte el lugar, el tiempo, Señor, sabiendo, Dios, que tú eres el dueño de todo, Dios. Líbranos, Señor, en el nombre de Jesús, amado Dios, Señor, de todo aquello, Dios, que pueda dañarnos, que pueda dañar el cuerpo, Dios. Señor, te lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesús. Amén, Dios, y amén. Aleluya. Pues hermanos, pues que Dios los bendiga, que Dios los guarde y bueno, que seamos librados, ¿verdad?, en todo tiempo. Amén. Y pues bueno, pues el martes, ¿verdad?, no dejen de conectarse y bueno, no se le olvide el Congreso General, ¿verdad? Se me van las fechas, 16, 17. 17, 18 y 19 de agosto. Amén. Ya estamos pues ya casi a un mes, ¿verdad? Entonces, para que podamos, ¿verdad?, tener los días y podamos, ¿verdad?, recibir la administración, pues hasta ahorita, ¿verdad?, como ya les había comentado, ¿verdad?, están pues ahí, ¿verdad?, los invitados, el profeta Tito, el pastor Julio Herrera y bueno, el apóstol Sergio, ¿verdad?, que quedaron de confirmarnos. Y entonces pues hay que aprovechar, ¿verdad?, el bagaje, ¿verdad?, que traen para el pueblo. Amén. Entonces, para que vayamos, ¿verdad?, apartando y pues estemos ahí presentes todos, ¿verdad?, y podamos tener ese tiempo de ministración y de equipamiento. Amén. Pues hermanos, pues salúdense unos a otros, que el Señor los bendiga y pues no dejen de conectarse martes y jueves 6 de la tarde. Bendiciones, hermanos. Nuestro corazón suspira cánticos de amor, agradecimiento hay más allá de nuestra voz, pues el